Cuaderno de temas de Adrian Von Speyr. Traducido por Ricardo Aldana y Juan M. Sara. Leído por Lorenzo Carrera. Año de publicación en español 2012. Editorial St. John Publications. Esta publicación es gratuita y puede ser compartida libremente sin ánimo de lucro. Existe también en digital. Para adquirirla, visite baltasarspeyr.org. Prefacio de Hans Urs von Balthasar. En el año 1948, Adrian von Speyr me pidió que le propusiera una serie de temas relativos a la verdad cristiana. Yo debía apuntarlos uno por uno en la parte superior de un cuaderno escolar sin usar, para que ella, cuando lo deseara, pudiera escribir un poco durante mis frecuentes ausencias. Accedí de buena gana y puse por escrito, sin mucho concierto, lo que se me presentó en aquel momento. Durante los 2 años siguientes, Adrián trató un cierto número de estos temas, unos tomados de las primeras páginas, otros de las últimas, unos llevan fecha, otros no, pero todos limitados espacialmente por la sola página que disponía para cada uno de ellos. Únicamente en el caso del título María y la creación, más tarde se añadieron a lo escrito, ya no recuerdo por qué, 2 párrafos dictados. A lo largo de los años 50, el cuaderno de temas cayó en el olvido, a tal punto que ni siquiera está registrado en el catálogo de las obras de Adrián. En Una primera mirada a Adrian von Speyr, tercera edición de 1974. Sin embargo, el cuaderno es un fenómeno único por ser, con excepción de algunas hojas y apuntes, Lumina, la única obra de Adrian von Speyr sobre cuestiones teológicas y espirituales que venga directamente de su propia mano y pluma, en vez de haber sido dictada como las demás. Esta pequeña obra refleja la dicción personal de la autora, dicción caracterizada por una densidad y concisión que no rehúye construcciones participiales apretadas. Ante todo, brevedad de expresión. No hay ni repetición ni dilatación. El pensamiento avanza sin vacilar, por caminos que parecen abrirse en el andar mismo. A menudo también sorprende cómo Adrián comienza su tema, pero ya desde la primera frase, el lector presiente que la autora sabe exactamente a dónde quiere llegar. A pesar de su gran poder expresivo, el alemán de la autora no cesa de resultar un tanto insólito, a veces incluso ligeramente forzado. Allí donde había el riesgo de que el lector se confundiera, hemos insertado la versión corregida en una nota a pie de página o suplido una palabra que faltaba o que era necesaria para la comprensión. Nos hemos abstenido adrede de todo otro retoque para dejar al lector a solas con el texto original. Quien conozca un poco las numerosas obras de Adrián reconocerá por doquier en estas páginas su forma mentis trinitaria, cristológica y mariana. Sin embargo, la autora ha dicho también aquí, como siempre, cosas nuevas. Ya dicte, ya escriba, siempre se siente la garra del león. Fin del prefacio. Primer tema. Trinidad. Respondido el 5 de noviembre de 1948. La Trinidad es el acto eterno del amor de Dios. Su duración es la eternidad. Y en la eternidad, ese acto obra generando amor, que como amor generado, nunca cesa de ser él mismo amor que genera.
de modo que la Trinidad es amor divino, procediendo del amor divino y deviniendo amor divino. Pero este amor es la forma del amor de Dios. Dios está entrañado en la forma y al mismo tiempo la genera, pues Dios es el amor, y para Él deviene lo que en Él es, amor y verdad al mismo tiempo, en una infinita e inextricable circulación del perfecto orden divino. A partir de la Trinidad, obrando trinitariamente, por amor y por verdad, Dios ha creado orden en el caos, separando lo que debía ser separado, cielo y tierra, agua y tierra firme, día y noche. Y en este mundo de orden que acababa de crear, Dios coloca al hombre. Y como en el hombre no existía el pecado, Dios Padre no ha tenido necesidad de separar en el hombre el bien del mal, la distancia de la proximidad. Así, también la primera participación de Dios en el hombre podía ser trinitaria en la unidad, sin posibilidad de ser desplegada por parte del hombre, que en Dios solo veía la unidad divina. Pero que el Padre ocultara durante todo el Antiguo Testamento al Hijo y al Espíritu Santo, permitiendo que sólo fuesen vislumbrados, fue un acto de la perfecta justicia trinitaria, la cual ya contenía la redención venidera como sobreabundancia de gracia. El amor del Padre. Respondido el 6 de noviembre de 1948. El amor del Padre al Hijo está dado en que la visibilidad de Dios en el Antiguo Testamento se refiere esencialmente al Padre. El amor del Padre es amor al Hijo, el cual, entonces, redimiendo al mundo por su muerte de cruz, se manifiesta como el amor por excelencia. Es como si el Padre, por amor al Hijo, le hubiera tenido escondido durante el Antiguo Testamento para dejar que su amor, el del Hijo, se haga manifiesto solo ahora en la tierra, como si le hubiera regalado a este amor, por amor, una posibilidad de revelación y despliegue que le permite aparecer desbordante, superior a todo. Pero también el hombre es hecho más amoroso por el sacrificio redentor del Hijo y puede dedicar al Hijo más amor. También en el hombre solo la cruz suelta el más y lo nuevo del amor. Nota a pie, es decir, libera, desata. El amor se vuelve más puro, más suficiente y comprensivo. Y ambas cosas, el hacerse visible del amor perfecto del Hijo y el despertarse del amor del creyente, se avienen en un encuentro recíproco que es un misterio profundo del amor del Padre. El Hijo ha amado tanto al Padre y a los hombres que en la cruz tomó la muerte sobre sí. Pero el Padre ha amado tanto al Hijo y a los hombres que no sólo permitió el sacrificio, sino que, más aún, se ha como retirado en ese momento para dejar que toda la luz de la redención brillase sobre el Hijo. La incognoscibilidad de Dios. Respondido el 7 de noviembre de 1948. Dios Padre es conocible en su Hijo que mora en la tierra, también en la palabra del Hijo, y en su Espíritu. Pero desde la institución del Nuevo Testamento, Él mismo se ha vuelto, en cierto sentido, más oculto, lo que distingue la esencia de su persona, que es la primera, queda como más velado por causa del Hijo y del Espíritu. Y la revelación del Padre, por medio de ambos, muestra cuán velado está. Su no ser cognoscible tiende, por así decirlo,
a crecer. Sirve para que el misterio de su amor se abra, desaparezca en el misterio del amor del Hijo y del amor del Espíritu. Solo con esfuerzo puede reconocerse su cualidad específica, porque ha sido asumida por la especificidad del Hijo y del Espíritu. Allá dentro, nosotros percibimos que el Padre quiere dar a la esposa del Hijo una razón de ser en el esposo. Ella debe, fundamentalmente, ser formada por el esposo, apoyarse en él, poner los ojos sobre él. Nota a pie, en él. Y porque ella, mientras dure la tierra, permanece en devenir, acogiendo siempre lo revelado, debe saber que el último misterio del Hijo para con ella será este: la revelación del Padre, el hacerse visible del perfecto amor divino y la invitación a todo creyente, a la Iglesia en cada uno de los creyentes, a conocer y a experimentar al Padre, así como lo hace el Hijo. Relación entre el Padre y el Espíritu Santo. Respondido el 9 de noviembre de 1948. En realidad, el Espíritu es la relación del Padre al Hijo, el amor. El Espíritu crece, sí, surge, se origina a partir del Padre y del Hijo. Encarna divinamente y en Dios el diálogo entre Padre e Hijo. Sin embargo, cuando el Hijo se hace hombre, el Espíritu se deja enviar por el Padre, bautismo de Cristo, y reenviar al Padre, muerte de Cristo, cumpliendo ambas cosas como función, la de encarnar la relación Padre-Hijo. Y al mismo tiempo, el Espíritu representa vicariamente al Hijo, hace las veces del Hijo junto al Padre. Cuando el Hijo dice, enviaré a vosotros el Paráclito, lo dice porque el Espíritu, en la hora de la cruz, ha regresado al Padre como Paráclito, como Consolador. En cierto sentido, se ha ejercitado para ser Paráclito, para consolar. Por tanto, las palabras, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, no solo significan el fin del Hijo como hombre en la tierra, sino al mismo tiempo, también, que por medio del Espíritu, el Padre puede, merece, recibir el consuelo que el Hijo quiere darle. Que el Espíritu Santo le es dado reconocer al Espíritu Consolador del Hijo. Que por el Espíritu puede merecer sentir la palabra de amor que el Hijo ya no puede pronunciar. Escuchar esta palabra en su clara integridad, en su carácter definitivo. Saber que en la restitución del Espíritu se expresa perfectamente el amor del Hijo. Y reenviando el Espíritu al Padre, el Hijo también muestra cómo puede, merece, ser la mediación en la Iglesia, santa, sin rupturas, intacta, total, comprendida en el soplo del Espíritu que sopla donde quiere, es decir, animada por la única voluntad del Hijo, que es la voluntad del Padre. La Madre y la Trinidad. Respondido el 10 de noviembre de 1948. La Madre es la primera que conoce la Trinidad, por una experiencia que es corpórea y espiritual al mismo tiempo. Ella ama a Dios Padre, le es perfectamente devota en su adoración, y de este modo, cuando aparece el ángel, tiene en sí el espacio vacío para recibir al Espíritu, que trae consigo al Hijo. Con esta dilatación corpórea se enlaza la dilatación espiritual, ya que su alma
debe comprender lo que su cuerpo contiene. En el momento de la anunciación, la encarnación del Hijo es un anuncio espiritual, cuya acción se despliega de manera corpórea por el sí de la entrega humana de María, para cumplirse últimamente de manera espiritual. La Madre pasa, de modo natural y sobrenatural a la vez, por todo lo que se le exige al Hijo. Diciendo sí al evento natural, al mismo tiempo se deja aferrar por el manifestarse, por el haz de luz espiritual de la Trinidad. El ángel es como un mensajero de Dios Padre, que en el coloquio, habiéndose asegurado de su acogida, quita el velo que cubría al Hijo y al Espíritu, que entonces son recibidos en una especie de desnudez por el cuerpo de la Madre. En esta recepción en su cuerpo está contenida para la Madre el devenir espiritual del Hijo y del Espíritu, su ser concebidos espiritualmente, lo cual se manifiesta más tarde en la comprensión humana más grande posible de la Trinidad. María y el Padre. Respondido el 6 de diciembre de 1948. María conoce al Padre primero solo desde el horizonte de su fe judía. Siente tal vez con particular intensidad la distancia, el alejamiento de los hombres, y sin duda, como elegida, que no se figura los detalles de su predestinación, pero que concibe los pensamientos que se le presentan en la oración y al ocuparse de las cosas de Dios, anhela de manera particularmente ardiente la reconciliación. Sacrificaría todo para colaborar de algún modo en la reconciliación. Y ahora, el Padre le da su Verbo encarnado, le confía a su Hijo. De repente, el Padre de la justicia se ha hecho el Padre del amor. ¿Cómo, si no, ella podría donarse al Padre, ponerse a disposición para un acto del Padre que a sus hijos solo fuera un acto de justicia? Si así fuera, su propia indignidad la sofocaría. No podría vivir con esta carga. Debería temer de continuo que su propia ruina arrastrara la ruina del Hijo en pos de ella. Pero, porque el acto del Padre es amor, de repente, ella es capaz de todo. Ya no es ella, sino la exigencia del amor paterno la que vive. Por y para ella, el Padre ha hecho de la maternidad humana una maternidad del puro amor. De su Hijo ha hecho el Dios del amor. Pero en María, el Hijo hace del Padre de la justicia el Padre del amor. María y la creación. Respondido el 13 de diciembre de 1948. En la creación, Eva habría debido amar al Padre a través de, por Adán. El pecado le impide este amor, es decir, se ama a sí misma en Adán. El a través de es interrumpido. María ama la creación que Eva no es capaz de amar por no amar al Padre. María ama al Padre por el segundo Adán. Es más, ama al Padre que crea en unión con el Hijo. Ama al mundo como posesión del Padre. Ama sin querer poseer. Cuando el Padre entregó el mundo a Adán y Eva, se lo dio en un sentido que no significa ni pobreza ni riqueza. Se trata de una de esas cosas que no están diferenciadas. El Padre da, pero conserva. Y Adán y Eva poseen, pero de algún modo están desposeídos. Son continuamente los agraciados
y el Padre es permanentemente el donador. Y el Padre nunca cesa de agraciar con el don. Como nada está diferenciado, tampoco existe ninguna limitación, excepto la reserva no de este árbol. Sin embargo, la limitación no radica en no poseer, sino en no comer. A partir del momento en que han pecado, tienen que poseer, defender, adquirir, trabajar, cultivar. Así se desarrolla la distinción entre rico y pobre. Cuando viene María y ama la creación, la ama en una pobreza que Adán y Eva no habían conocido. Ella traza y establece los límites en el bien. Todo lo que ama, lo ama por amor a Dios, pero no se aferra ni persiste en las cosas. No las quiere poseer, quiere que Dios las tenga. María debe dar un paso más allá del que Adán y Eva habrían ido si no hubiesen pecado. Ellos no habrían vivido ni en la pobreza ni en la riqueza, sino de manera paradisíaca. Las cosas no habrían planteado ninguna pregunta. María debe dar una respuesta a una pregunta que Adán y Eva no conocían en el principio. En medio de todo lo creado, María tiene que decidirse por elegir la pobreza, a fin de que el Padre tenga todas las cosas. En esta elección no cabe separación entre la obra y el que obra, porque no se impone ningún pecado que estorbe. El amor pasa a través, y así, por medio del amor de María a la creación, nace el amor a la pobreza en sentido propio, porque ella ama la creación en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, que para ella se transforma en el Santo Espíritu de la pobreza. Sí, el Espíritu ama en obediencia, en encargo, en la voluntad del Padre. Solo posee en el interior del poseer divino, es decir, olvidándose de sí mismo, posee en la pobreza, posee como si no poseyese lo que es del Padre y del Hijo en el Padre. Y así la Madre de Dios, como segunda Eva, ama lo que se le otorga, la creación, la obra del Padre, las cosas permitidas del mundo, en la pobreza. Amando y poseyendo en la pobreza, posee y ama la pobreza. En María, el amor y la pobreza se unifican en este punto. La creación representa de forma objetiva lo material en sí, que ahora tiene su sentido por el dador y en él. El amor del Hijo a la creación. Respuesta sin fecha. En la creación, el Hijo ama la obra del Padre. Ve, por así decirlo, lo que el Padre es capaz y ama ese poder. Ama las intenciones de ese poder, pero también lo que ha sido realizado por esa capacidad. Y ve la imagen del Padre en los hombres, esa imagen que a causa del pecado se vuelve cada vez más caricaturesca. Haciéndose hombre, desea devolver a la imagen todo su sentido. El Padre ha de volver a reconocerse a sí mismo en Él, el Hijo del Hombre, pero también vivenciar, sentir como nueva su obra total de creación junto con la creación del hombre. En Él, el Hijo, en el que no existe espacio alguno para la decepción del Padre. Nota a pie. Es decir, que no puede decepcionar al Padre en ningún sentido. Por medio de este acto de restitución del don, que es al mismo tiempo un acto de donación filial total del encarnado, el Hijo puede desplegar de nuevo su amor total a la creación del Padre. Sobre todo, puede demostrarle ese amor
de tal modo que el Padre puede ver como en los primeros días de la creación, que es bueno. Y así, la vida del Hijo, su muerte en la cruz, es una ratificación de la obra paterna. El Padre puede utilizar a su Hijo como palabra que testimonia es bueno. El Creador ha creado lo bueno. La verdad de esta palabra es la palabra misma, el Hijo. La Madre en la antigua promesa de la antigua alianza. Respuesta sin fecha. La Madre vive en la promesa de la antigua alianza. Más precisamente, hasta la aparición del ángel, conoce la promesa como algo prometido tanto a ella como a todo su pueblo, pero que no le concierne ni más ni menos que a los demás. Después de su sí, la promesa se transforma en una especie de ley a la que ella tiene que dar vida. En efecto, se transforma en su ley a la que tiene que regalar su vida. La promesa deviene su regla. Ha de observarla, seguirla, serle perfectamente fiel, para que en ella el espíritu de su Hijo se haga perceptible, reconocible. Como la madre no conoce ninguna reflexión, tampoco se mira a sí misma en el espejo de la promesa, y la cumple con cuidado escrupuloso, maternalmente. A los hijos de María, la promesa tiene su plena validez por el Hijo y para el Hijo. Pero la promesa le da también un apoyo, en la medida en que por la promesa puede medir el camino por recorrer, y donde sea necesario también el camino que ya ha sido recorrido. Y así sabe que vive en la verdad, que en la verdad obra lo verdadero. Es más, que por su vida dona a la palabra profética la verdad plenamente viva, y así ella es, en cierto modo, mediadora entre los profetas y el Hijo, regalando a los hombres desde el interior de la antigua alianza las gracias que son propias de la nueva. Y ya allí, mediadora de todas las gracias que están contenidas en la única. Sufrimiento de los profetas. Respondido el 28 de abril de 1949. Los profetas sufren en vista de la cruz, sin llegar a verla, en vista de la venida del Hijo, sin experimentar su venida, excepto en la palabra que han de pronunciar. Y como esta palabra del Espíritu que les es confiada es el Hijo, entonces esa palabra contiene, de forma preparatoria, el sufrimiento del Hijo. Un sufrimiento oscuro, incompleto, no comprendido, quizá comparable al dolor de una mujer embarazada que sabe que no verá a su hijo y sin embargo soporta y padece los dolores de parto como cualquier otra madre. Y sin embargo, este sufrimiento de los profetas no carece de consuelo, porque el consuelo late escondido en la palabra misma, que, por cierto, es espíritu consolador. Solo que la participación de la cruz del Señor no es visible a quien padece. Este sufrimiento también se puede comparar, digamos, a la noche de San Juan de la Cruz, solo que el contenido de esta noche, lo que constituye su densidad y su valor, nunca se hace visible. El ¿para qué? Del sufrir queda velado. Los profetas saben que la respuesta, de algún modo, será parte del cumplimiento de la promesa. A fin de cuentas, no necesitan preocuparse del lugar preciso de la respuesta, en realidad, tampoco de la respuesta misma. Y esto
conlleva dos cosas que son simultáneas: dificultad para su comprensión personal, pero alivio para el espíritu en el que justamente ellos son llamados a sufrir. La oración en la Antigua Alianza. Respondido el 28 de junio de 1949. En la Antigua Alianza, la oración no ha sido rezada de antemano por el Hijo en su Padre Nuestro. Se trata, entonces, de una oración que por una parte es individual, separada de la persona de Cristo, quien esencialmente reza junto con los cristianos. Pero por otra, es una razón general, perdida, desconcertada de alguna manera, porque muchas veces el judío no conoce realmente al Dios que adora. Todavía no lo conoce en el Hijo, que en la cruz disminuye la distancia, asume en sí y quita todo enajenamiento. A causa del pecado, la oración, aun la más devota, se transforma crecientemente en una oración de la distancia. En algún lugar está el yo arrojado en la oscuridad, humillado por su propia participación en esa oscuridad, y en algún lugar está Dios en medio de la luz. La tiniebla propia de cada pecador impide que se perciba la claridad de Dios. Dios es el otro adorable e incluso adorado, pero su carácter de tú se pierde, porque su luz parece estar hundida en la oscuridad del yo. La distancia es suficientemente grande para que el adorador de la antigua alianza reconozca que Dios es digno de ser adorado. Pero la distancia es demasiado grande para permitir que el cómo de tal adoración sea fuente de consuelo y cercanía. La oración se vuelve un balbuceo en espera de la redención, para transformarse por medio del Hijo en palabra de adoración que Él mismo es. Juan Bautista y la oración. Respuesta sin fecha. Cuando Isabel siente en sí la vida del Bautista, reza a María. Cobra conciencia de la grandeza de la portadora de Cristo y le confiesa su reconocimiento. Y esto es como el acto precursor de todos los reconocimientos de la Theotokos, que vendrán más tarde. Así, es un movimiento de oración el que acoge la vida del niño Juan, como primera respuesta a su primera señal de vida. De manera que de ahora en adelante, Juan solo tiene que crecer en este movimiento para transformarse en el precursor del Señor. La oración, su oración contemplativa, es la fuente de su capacidad de reconocer su hora, la hora en que comienza a bautizar. Y siendo el bautismo oración efectiva, se reconoce el paralelo entre la vida del Bautista y la vida del Señor. Como Cristo, Juan, a partir de la contemplación, se adentra en la acción. Bautizar constituye la esencia de su vida activa. Su madre recibe en oración la señal de que Juan vive. Él nunca necesita alejarse de esta oración materna para cumplir la misión de su vida. Como el Hijo de la Madre de Dios se hace hombre por el Espíritu y bautiza en el Espíritu, de la misma manera, aquí la oración es signo del Espíritu acogido y vuelto a ser donado en el bautismo. Dos formas del único Espíritu Santo en el Señor y en su precursor. El Bautista y sus discípulos.
Respuesta sin fecha. Los discípulos del Bautista son educados en vista de Cristo, no como los judíos, o sea, para un Cristo que todavía queda envuelto en el velo de la profecía, sino para un Cristo que ya está presente y al que más tarde ellos serán confiados. Aunque por ahora Cristo los ha confiado a la responsabilidad de Juan. Los discípulos tienen que asumir el papel de la espera abierta pero paciente. Están al servicio de lo que será el sostén de la tradición eclesial, del no precipitarse. Están en camino, de paso. Verán al pastor, asumirán un lugar en el rebaño. Por el momento, les ha de bastar encontrarse en un firme estar en camino, educándolos, abriéndolos, atizando su paciencia y su impaciencia a la vez. El Bautista actúa como un maestro de novicios en una orden religiosa. Les da el alimento de la orden, pero no toda clase de alimento. O como una nodriza que da su leche al lactante, pero solo hasta que el bebé reciba un alimento más sólido y apropiado a su edad futura. Y Juan tiene que hacerlo correctamente. Tiene que unirlos a su persona con un vínculo lo bastante fuerte para que se queden, pero no tan firme que en el momento dado no puedan pasar de buen grado y agradecidos a su Señor que los está esperando. Disciplina y medida, inspiradas por el Señor, pero administradas por Juan, hasta que también para él suene la hora del Hijo. Zacarías. Respuesta sin fecha. Isabel es estéril. Sin embargo, a Zacarías le es anunciado el nacimiento del Bautista por el ángel de un modo expresamente ministerial en el templo. Esto parece a priori una paradoja. Sin embargo, esta aparición está relacionada con la aparición del ángel a la madre. En cierto sentido, se puede decir, si Juan es el precursor del Señor, Zacarías es el precursor de la Madre de Dios. Cuando, bajo la cruz, María pasa a vivir con Juan el Evangelista y funda junto con él una especie de primera comunidad consagrada. Ella redondea lo que fue comenzado por Zacarías y el Bautista. El fin de la esterilidad de Isabel en la profecía oficial a Zacarías, los discípulos propios de Juan el Bautista, la concepción virginal de María, la despedida junto al discípulo Juan bajo la cruz. Todo esto forma parte de un único misterio, con una única orientación, y cuyo centro es la virginidad al servicio del Señor. En el caso de Zacarías, son suspendidas provisionalmente ciertas reglas naturales, que en este caso indican y llaman la atención sobre el lugar de la virginidad futura. También el mutismo de Zacarías pertenece al silencio que de arriba es exigido en esta materia. En este caso, es impuesto como castigo por una falta menor, pero una vez más, como evento precursor del gran silencio en el interior del servicio virginal de María al Señor virginal. Ana, la Madre de María. Respuesta sin fecha. Que Ana conciba inmaculada a su hija es un hecho que la introduce bien profundamente en los futuros misterios de la virginidad. Misterios que hoy se ciernen sobre todo lo que es vocación pura. Es como si en esta concepción se hubiese puesto el fundamento de muchas cosas que nunca cesarán de mantener viva su fecundidad en la Iglesia como tal
y en su levadura más propia, en los santos. Ana, seguramente, no entiende mucho de lo que ha sucedido con ella, pero en todo caso entiende lo suficiente para sentirse profundamente turbada y a la vez desbordada y sobrepasada por el misterio. Nadie le ha pedido su consentimiento, pero su cuerpo se ha transformado en la gran respuesta a esa pregunta no hecha. A partir de su no ser consultada, podrá surgir el ser consultada de su hija. Ana está predispuesta en el interior del ser dispuesta de María, que se va haciendo visible. Algo de este misterio parece hacerse visible en familias como los Mahtan, en la que los dos padres piensan en el monasterio sin oír la llamada determinante. Y solo Teresita y sus hermanas entrarán en el convento. Ana concibe en vista del evento más grande, la concepción virginal de la Madre de Dios. Pero el misterio definitivo será el Hijo de Dios, que se hace Hijo del hombre por medio de la cadena inquebrantable Ana-María. Joaquín, el padre de María. Respondido el 9 de junio de 1949. Joaquín, al igual que Zacarías, es introducido en misterios que sólo José habrá de vivir y hasta cierto punto comprender en la plenitud de la castidad. Joaquín es tomado sin que él mismo pueda tomar. Le está permitido realizar la plena donación varonil a la mujer, pero esto conlleva esencialmente la renuncia a la niña, que es concedida inmaculada por Ana. Casi parece como si Dios Padre quisiera manifestarse inagotable en los modos de imponer la castidad, no sólo para preparar al Hijo un camino absoluto, único y digno de él, sino también, y aún más, para demostrar a los discípulos y seguidores de su Hijo la pluralidad de formas del único camino y estimularlos en la imitación de lo que es digno de ser imitado. Joaquín, por cierto, no podía comprender mucho. Sin embargo, vivía en el misterio. Por tanto, él puede llevarnos cabalmente a no querer comprender tanto, sino a querer vivir más. Joaquín se transforma en prototipo del hombre que deja actuar a Dios sin muchas preguntas, del que deja acontecer sin resentimiento, pues el resentimiento paraliza toda fecundidad. Para entonces experimentar la plenitud de la fecundidad justo en el interior de su obediencia, como su participación en el no ser partícipe en la concepción de María. El amor y los 10 mandamientos. Respondido el 9 de junio de 1949. El amor cristiano es una forma del perdón. Como amor absoluto de Dios, el amor posee en el perdón una forma absoluta. Como amor cristiano humano, queda evidentemente muy relativizado. Pero aún dentro de esta relativización, el carácter absoluto que le es dado a quien vive cristianamente invita a tomar un puesto real en el interior del amor divino, a participar en el perdón de Dios, pero también a ejercitar uno mismo el perdón. Así, en la nueva alianza, el mandamiento del amor del Señor circunda los 10 mandamientos, y lo hace de tal modo que cada mandamiento es de nuevo aureolado por el amor, revelado en una nueva luz que ya promete perdón. Esto no significa
que el perdón suprimiría el rigor de las prohibiciones, o que el perdón sería prometido ya antes de la comisión del pecado, por así decirlo. Pero sí significa que el perdón de Dios, infinitamente más grande que nuestra capacidad humana de pecar, nos invita a apartar la mirada de la pequeñez del pecado, de esta antipatía al bien que nos hace despreciables, para arrojarnos al amor de Dios y a su perdón, para estar con Él como salvados y redimidos, pero observando, por cierto, los mandamientos, pero mantenidos por el mandamiento del amor, y sólo así guardándolo, para que nos sea perdonado y tengamos el privilegio de asociarnos al perdón. Pero sobre todo, para que el amor actúe, para que repercuta en nosotros en el nombre del Dios Trino. Penitencia hoy. Respondido el 8 de agosto de 1948. Cada penitencia tiene el carácter de un recuerdo. Recuerdo de la pasión del Señor y recuerdo en el sentido de una toma de conciencia más clara de nuestro pecado. Pero nosotros siempre pretendemos tener derecho a una vida más alegre y más despreocupada, pues nos inundan ya toda clase de cosas desagradables, sin que tengamos que buscarlas. Por tanto, no queremos hacer nada para prepararnos, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestro espíritu, al fatigoso recuerdo del pecado. Ni siquiera en el sentido de la penitencia, del cargar sobre uno mismo, de la penitencia permitida y exigida, aunque al inicio sea voluntaria. No queremos asumirla, no queremos prestarle atención ni tomar parte en ella. En la Iglesia, la penitencia es obra común. Está sostenida por el espíritu de la una sancta. Nosotros nos avergonzamos de tener algo que ver con un espíritu tan humillante. Y en nuestro tiempo libre solitario, que ya es bastante escaso, hay cosas más sensatas que hacer. A pesar de todo, penitencia hoy. Renuncias, sobre todo en la sensualidad. Renuncias en la comodidad, en lo que es mero encanto superficial de nuestro espíritu. Ascesis como ayunos, vigilias, disciplina, durezas imperceptibles, y hacerlo sin llamar la atención de los demás. Con humildad, no irse a confesar en primer lugar. Nota a pie. Es decir, lo primero no es querer librarse del propio pecado por medio de la confesión, como Adrien explica en otro lugar, sino reconocer que nosotros mismos llevamos nuestros tiempos de maldad en nosotros y contribuimos a causarlos. Pobreza hoy. Respuesta sin fecha. Hoy, en los votos, se procura buscar y realizar más el espíritu de la pobreza que la pobreza misma. Pero, ¿quién es capaz de comprender este espíritu si no ha experimentado la realidad desnuda de la pobreza en la propia piel y no solo en los demás? Por otra parte, dada la tendencia creciente a trasladar las vocaciones consagradas al medio del mundo, la pobreza no puede rebasar ciertos límites sin causar escándalo. Sin embargo, la vocación consagrada debe aparecer atractiva, no por sus fuerzas, sino, claro está, por la fuerza de la vida del Señor que ha de irradiar en ella, y a esta vocación pertenece la pobreza, como pertenecía ya en los tiempos de la vida del Señor. La cuestión de la verdadera pobreza es tan compleja que no puede encontrar su respuesta en unas pocas palabras. Ciertamente, debería darse que cada uno que haga el voto de pobreza
también la haya experimentado de un modo bien real, y a partir de su verdad ha aprendido a no poseer nada. Y sin embargo, donde está obligado a poseer, él posee como si no poseyese. Como ha aprendido a donar por completo su vida como un bien de Dios, bien que él ha de administrar sin poseerlo, así debe aprender a administrar en el mismo espíritu todo lo que pertenece necesariamente a esta vida. La pobreza de la vida puede conducir a la pobreza en el interior de las cosas. Nota a pie. Es decir, la pobreza en el modo práctico de vivir. El espíritu de pobreza puede nacer del espíritu de la vida donada a Dios. ¿No desanima confesarse frecuentemente? Respuesta sin fecha. Es desalentador cuando no se confiesa correctamente, cuando se aplican criterios humanos para medir los progresos, regresos o el ininterrumpido mantenerse igual. La medición última debería ser confiada perfectamente a Dios, siendo conscientes de que Él posee otras medidas. Contar y medir permanecen dos cosas distintas. Antes de la última confesión, había mentido 10 veces. Antes de esta, he vuelto a mentir otras 10 veces. Nuevas veces, otras veces, incomparables veces, inmensurables veces. Y con todo, yo cuento y reconozco, pero en un nivel del que ante todo puede bien decirse que no es el nivel de Dios. El confesar es un acto de fe. En la preparación, en la confesión del pecado, en la escucha del consejo, en la absolución. Los actos de fe dan fuerza. La fe nunca se desanima. Ella va adelante, por el Hijo, en el Espíritu, hacia el Padre. Se trata de un hacia que no puede conocer ningún atrás real y por tanto tampoco ningún desánimo. Los ángeles y los hombres. Respuesta sin fecha. A muchos hombres les cuesta comprender el bien. Se les presenta como lo absoluto. Tiene para ellos un carácter inaferrable e incomprensible. Para comprenderlo, intentarían relativizarlo todo el tiempo necesario para que el bien fuera limitado. Finalmente, tal vez, fuera hundido de tal modo en la mediocridad que el bien real se habría vuelto irreconocible, sepultado en un montón de sí y de peros, habría perdido su unidad propia de mediatez e inmediatez. Entonces, es cuando los ángeles han de jugar un rol mediador. Ellos siempre señalan a Dios, pero como guías no parecen imposibles de alcanzar. Conocen a Dios, su ser bueno y sus exigencias mejor que ningún hombre. Conocen a Dios a partir de su gran cercanía, sin volverse inaccesibles para nosotros por esa cercanía. Antes bien, el misterio y la cercanía de Dios que los circunda hacen que se vuelvan muy atractivos para nosotros. Significan, en cierto modo, una especie de realización, y por eso, con mucho gusto, les concedemos prerrogativas para amonestar y proteger. Con ello, les entregamos una responsabilidad dentro de su función, pues acabamos poniendo en ellos, para que lo administren por nosotros, lo que nos separa de Dios, lo que permanecería demasiado grande e incomprensible. Y asumiendo la tarea de cargar con lo nuestro, en ese sentido, nos acercan a Dios, toman sobre sí algo de lo suyo y algo de lo nuestro. Los ángeles en la vida de María.
respondido el 25 de mayo de 1949. Quien ha visto un ángel, ha visto a todos los ángeles, pues los ángeles portan de tal modo el espíritu angélico que este espíritu los hace homogéneos, tanto más que los ángeles son vistos espiritualmente. Los ángeles son vistos con los ojos del espíritu de ellos, es decir, con los ojos que han sido capaces de ver por medio de su espíritu angélico. En el espíritu conceden su visibilidad al espíritu, y este espíritu los deja aparecer como lo que son, hijos de su espíritu. Así, en este caso, el espíritu es al mismo tiempo la luz y lo iluminado. Y en este sentido, puede decirse que la madre, iluminada por la luz del ángel que se le aparece, ve su propia luz en la luz del ángel, sin que sea esencial para ella el hecho de verse a sí misma, pues se ve en la forma de su misión que el ángel le transmite. Así, la misión y la visión del ángel tienen un elemento idéntico, de forma que en adelante, pensando en su ángel, la madre abraza en su alma tanto a su ángel de la guarda como al ángel de la anunciación. Y en las situaciones donde la madre necesita auxilio y aliento, invoca a su ángel, y en él reconoce la misión con sus exigencias, de modo progresivo, y así como conviene a cada momento. Los ángeles son también quienes le permiten salvaguardar y desarrollar su personalidad, tal y como el Dios Trino, en su Hijo, lo exige de ella. ¿Cómo deberían ser las vidas de santos? Respondido el 24 de mayo de 1949. En la presentación de las vidas de santos, debería ser perceptible, ante todo, el espíritu de oración del santo, de modo que el lector se sienta llevado a seguir su oración. Los acontecimientos de la vida, todas sus circunstancias, solo deberían ser mencionados en la medida en que allí fuese posible ver este espíritu, y así despertarlo en el lector mismo. Ya los mismos santos conciben estos acontecimientos exclusivamente como materia para la oración. En todo han visto, ¿no es verdad?, la voluntad de Dios, su potencia, su desamparo suplicante, su misericordia, su amor. También la personalidad del santo debería ser contemplada a la luz de este espíritu, pues ha sido formada por este espíritu de oración. En la vida de los santos, también los encantos literarios del escritor deberían pasar a segundo plano en favor del encanto del santo mismo. El biógrafo debería contar la verdad con sencillez, abrir de par en par todas las puertas, pero ofreciendo a los visitantes la posibilidad de ver las cosas tal y como son, de moverse libremente por las habitaciones. No temer mencionar con franqueza objetiva también lo que parece incomprensible. Dejar al santo ser santo de Dios y no ajustarlo al ideal de santidad del biógrafo. La esencia del purgatorio. Respondido el 23 de mayo de 1949. Cristo porta el fuego en sí mismo, un fuego de la eternidad que tiene esencialmente dos propiedades: purifica y conserva. En la vida eterna, el Señor vive, por decirlo así, junto con este fuego conservador que pertenece tanto al Padre y al Espíritu Santo como a Él mismo, fuego del amor, de la conservación del amor.
cuando el Señor lo toma consigo en su encarnación para que queme, en él adquiere la propiedad de purificar, en una especie de más que va desarrollándose en paralelo a la vida del Señor, hasta alcanzar en la cruz el sumum de esa potencia purificadora. Descendiendo al infierno, el Señor crea una oportunidad de quemar para el fuego de su amor, que ha pasado por la cruz. Y así, por el andar del Señor a través del infierno, surge el purgatorio, es decir, el fuego en el acto de purificar las almas. El fuego continúa obrando hasta el final. Solo cuando todos hayan pasado a través del fuego y hayan sido purificados, habrá cumplido con su tarea purificadora y volverá a ser el fuego de la eternidad que solo conserva, que nos preserva, nos conserva en la pureza, es decir, el fuego que ejerce únicamente sus funciones originarias. Papado hoy. Respondido el 19 de julio de 1948. Muchas veces da la impresión de que el Señor, haciendo su camino, se deja influenciar por las cosas que se le presentan. Sus milagros no eran improvisados, sino que representaban una especie de consecuencia natural de lo que se le ofrecía. Él veía, juzgaba y decidía. Y lo hacía, por cierto, no porque era Dios, sino también porque estaba completamente seguro de su misión, porque la misión se había recogido en él, transformándose en oficio. Y luego, a partir de este oficio suyo, creó de modo concomitante la Iglesia, el ministerio eclesial, la jerarquía. Es como si Pedro creciera a partir del Señor. Pedro cree, recibe el oficio y lo ejerce, en un permanente devenir a partir del Señor, pero también en un creciente restituir al Señor, devolver el oficio eclesial, la jerarquía y asimismo todo al mismo tiempo, devolver toda esta unidad que de continuo surge, se complementa, de nuevo es acogida, sigue fluyendo. Se trata de un movimiento sui generis, un movimiento en todas partes, fluyendo de aquí para allá, muy cercano al Señor. Al papado actual le pertenece la totalidad como regalo del Señor, hoy como ayer. Pero si ya nadie ve el movimiento, entonces el movimiento es condenado a muerte, se endurece. El ojo que percibiera el movimiento tendría la posibilidad de favorecer la nueva recuperación de su vitalidad. ¿Cómo leer la Escritura? Respuesta sin fecha. Consciente de que me toca. Por lo tanto, no como se lee una novela, mucho menos aún como se escucha una historia moralizante, con la impresión reconfortante de que sea muy útil y tal vez incluso evidente. No, la Escritura existe para mí. Dios mismo, inspirando a los profetas o a la nueva alianza, me habla personalmente a mí, porque también la inspiración transmitida, incluso la inspiración absorbida por la Iglesia, habla al individuo, si bien al individuo en su unión con toda la communio sanctorum. La Iglesia y la crítica a la Iglesia. Respuesta sin fecha. La crítica a la Iglesia comienza de modo realmente justo allí donde el Espíritu encuentra a la Iglesia. No nuestro espíritu, sino el Espíritu Santo. Pero entonces la crítica es vehemente. Abre abismos
que pueden ser cerrados de nuevo solo por el Espíritu, quizá, sin embargo, franqueados solo por el espíritu negativo. Dirección espiritual. Respuesta sin fecha. Creo que en toda dirección espiritual, el alma que dirige debe acompañar efectivamente al alma dirigida un buen trecho del camino. No basta con darle instrucciones, añadiendo más o menos vagamente una promesa de rezar por ella. Es preciso que haya un acompañamiento para que el alma que está siendo introducida en el camino no pierda la dirección hacia Dios por una especie de ingenuo no poder o de un atemorizado no saber. Un componente de este acompañamiento, en cierto sentido, es su primera conditio sine qua non, es que el director se dé claramente cuenta de quién es su protegido, que conozca su punto de encuentro con Dios, para poder consolidar este punto y luego dilatarlo. Además, no solo debe comprender, sino realmente tomar parte en las dificultades que pueden surgir en el curso de esta dilatación, pues es esencial en la dirección espiritual una dosis de sufrimiento compartido, de compasión. Cruz para el director, don de la cruz para el dirigido, que luego se ofrece de buen grado para compartir el sufrimiento de otros, donde sea necesario, por pura gratitud. Cuando una dirección espiritual aparece muy prometedora, entonces sus inicios deben configurarse muy extensamente, quizá de modo francamente aburrido, y demorarse mucho en los fundamentos iniciales, para que sea bien formada la paciencia, más tarde tan necesaria. El sentido de la muerte. Respondido el 8 de agosto de 1948. El sentido de la muerte es la vida. Todo lo que no sea capaz de vivir, lo que me tenga lejos de la vida eterna, tiene que morir. Antes de mi muerte, quizá no conozca cómo se llamen todos los obstáculos en mi camino hacia Dios. Quizá ni siquiera los sienta o crea que no son obstáculos. Pero si debo separarme de ellos, entonces veo de repente cuán numerosos son y también cuán grandes y pesados. Solo cuando haya muerto todo lo que en realidad no vivía, cuando sea separado de mí por la muerte y luego también por el purgatorio, solo entonces Dios me da la capacidad de vivir por Él y en Él. Al fin y al cabo, la muerte significa que solo existe una vida, la vida eterna en la visión de Dios, ahora hecha posible. ¿Son todos llamados a la vida religiosa? Respondido el 8 de agosto de 1948. Nota a pie. Por vida religiosa se entiende toda forma de vida en los consejos evangélicos. Fin de la nota. Cuando Dios creó a los hombres, los creó a su imagen. Esto significa que quería tenerlos en un estado de perfección. El pecado los separó simultáneamente del querer de Dios y del estado de perfección. Por tanto, el Hijo tuvo que venir con su propuesta que presenta ambas proposiciones en una dependencia recíproca, la voluntad y la perfección. Si queréis, significaría entonces, si vosotros en vuestro querer buscáis y realizáis la voluntad primaria del Padre. Luego, ser perfectos, es decir, como lo preveía el plan de Dios,
que no puede planear otra cosa que lo perfecto. Esto equivaldría a decir, en mi opinión, que todos los que creen en Cristo, el encarnado, son llamados al estado religioso. El lado práctico de la cuestión es tan poco actual que bien puede ser dejado sin tocar, salvo en el caso que todavía se añadiese: los no creyentes han de generar en el estado matrimonial los candidatos para la vida religiosa, que son convertidos y recibidos por los creyentes. Fin del cuaderno de temas. A continuación, se enuncian los temas planteados en el cuaderno que no fueron respondidos por Adrien von Speyr. ¿Qué es el tercer estado? Arte cristiano hoy. Ejercicios para el pueblo, para la gente culta. ¿Con cuánta frecuencia se debe confesar? Los sacramentos de la muerte. Ángeles y Trinidad. Los ángeles y la cruz. ¿Es posible invocar a las pobres almas del purgatorio? Eugenesia. ¿Culto del cuerpo o desprecio del cuerpo? ¿Existen tinieblas en Dios? ¿Qué es tradición? ¿En qué consiste la pobreza religiosa? Nuestro Santo Padre Ignacio, SPN. El obispo ideal de hoy. Comunión. Rosario. El sacerdote en el mundo de hoy. La gracia fuera de la Iglesia. ¿Qué es la confesión para mí? Juzgar con Cristo, ser juzgado por Cristo. Cuerpo y resurrección. Cuestión propuesta por Adrián. Miembros amputados. Evangelio y milagro. También sin contestar. Fin del cuaderno de temas de Adrien von Speyr. Fin de la antología de la obra de Adrien von Speyr, realizada por Ediciones San Juan.